Gracias. Buenas tardes. Hay una ventaja cuando uno habla al final y hay otras desventajas porque ya dijeron todo lo que yo pensaba. Yo creo que el resumen es este, que se abran las escuelas ya, que se abran las escuelas ya. Eso necesitamos. Y hemos escuchado aquí los criterios de los panelistas, todos personas versadas, un conferencista desde España, que nos están demostrando con cifras el caos y la catástrofe enorme que significa mantener las escuelas cerradas. Se ha determinado que los espacios de las escuelas son evidentemente más seguros que las casas, que la calle, que ir a una fiesta, como desafortunadamente está ocurriendo, y muchos jóvenes que en lugar de estar en la escuela a lo mejor están pensando cómo organizar una fiesta. Hemos hablado, y aquí se ha dicho, sobre el tema de la contención emocional, sobre la necesidad de retornar a clases para que los docentes, los niños, los otros niños se encuentren. Pero yo no quiero abundar tanto en lo que ya se ha dicho aquí, sino más bien recordar que el tema de la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de los docentes, ¿no? Y la importancia de la escuela. Yo creo que no hay padre de familia, madre de familia que no se haya sentido con la carga enorme que significa estar con los hijos el día entero, buscando que se conecten, buscando la forma de que se dé una continuidad a sus estudios. Y entonces se relieva la figura del docente. Espero que esto quede claro para toda la sociedad ecuatoriana y para toda la sociedad mundial. Aquí se ha manifestado que evidentemente lo online vino para quedarse, la educación a distancia, sí, es cierto, pero también estamos valorando de una manera exponencial todo lo que significa la educación presencial, sobre todo en la escuela, en el colegio para niños y adolescentes. Por ello es indispensable que se reabran las escuelas, pasar, señora viceministra, de los proyectos piloto a planes realmente de retorno hacia la educación, hacia la apertura de las escuelas, porque de lo contrario la pérdida ya es brutal. Aquí se han dado cifras de desnutrición infantil que son más altas inclusive que las mencionadas, las cifras de comprensión lectora. Si un niño o un adulto no entiende lo que está leyendo, ¿cómo va a descifrar un equipo con el que tiene que enfrentarse? ¿Cómo va a poder participar en actividades de su profesión, de su carrera? El drama y el trauma van a ser permanentes. Se ha dicho que además de la pandemia, la segunda ola es el problema psicológico, la segunda. Y la tercera ola es esta debacle de todo el sistema educativo. Y esto en muchos casos es irreversible o llevará décadas volver a retomar los espacios que teníamos antes de la pandemia. Yo sugiero que se haga una gran minga por la educación. Es evidente que la situación económica que vive el país ha hecho y está haciendo que muchos niños salgan de las escuelas privadas. Lo sabe la Confedec y lo saben las asociaciones de escuelas privadas en el Ecuador. Eso va a poner un peso mucho más fuerte en la educación pública. ¿La educación pública está preparada para ello? Yo diría que no. Ni en el número de aulas escolares en donde va a volverse a repetir el tema de hacinamiento cuando pase el tema de la pandemia, porque yo estoy hablando también de la pospandemia. ¿Qué va a pasar después? ¿Dónde los niños van a recalar? Va a ser en la educación pública. El gobierno que venga va a tener que hacer un esfuerzo enorme para fortalecer educación y salud pública, que son los temas que nos están llamando y nos están conmoviendo, sobre todo en estos últimos tiempos. Pero eso no va a ser suficiente. Yo sugiero que si vamos a seguir utilizando el tema del online, que vino para quedarse y que vamos a tener que seguramente establecer sistemas híbridos, hay que ponerles la fuerza de la conectividad a los gobiernos locales. Yo no sé qué hacen los gobiernos locales por ahí haciendo negocios con las mascarillas o haciendo negocios con los respiradores. Ya se ha notado que hay además un mal manejo. ¿Por qué no los gobiernos locales asumen el tema de darle conectividad para que no haya ningún niño, ningún joven, ninguna casa en el Ecuador que deje de tener conectividad? Esa es una propuesta. Segunda propuesta, la empresa privada. Si las
espacios de los bancos, de las empresas, están ahora vacíos porque también la gente está trabajando desde las casas. ¿Por qué no esas computadoras y esos dispositivos no se los pone a disposición de todos los niños y jóvenes ecuatorianos? Pero yo diría que hay un tercer factor, aparte de la capacitación de maestros, de eso tiene que ocuparse definitivamente el Ministerio de Educación. Un tercer factor que es importante: involucrar a las universidades, y esa es mi propuesta dentro de la Minga. Los jóvenes estudiantes de los últimos años de universidades públicas y las que quieran sumarse de las universidades privadas tienen que ser los mentores y los tutores de los niños y jóvenes en las escuelas y colegios. No hay otra forma. Un profesor no va a poder batirse con 90 niños que además están con una serie de problemas psicológicos, de carencias en sus escuelas. ¿Por qué esos estudiantes que están estudiando en universidades públicas y que le deben esos recursos precisamente al sector público, porque las universidades se financian con recursos públicos, de los impuestos y de las exportaciones, qué sé yo, ¿por qué no pagan eso que están recibiendo como un beneficio siendo tutores de los niños y de los jóvenes? Qué bueno que sería que un estudiante de medicina sea tutor y enseñe biología a los niños, por supuesto con la guía y el liderazgo de los maestros. Qué bueno sería que el estudiante de ingeniería le enseñe matemáticas a los niños con la guía del maestro. Es decir, la centralidad y la importancia del maestro no va a perderse, pero tenemos que ser creativos si es que queremos salir adelante de esta terrible pandemia que es la falta de inclusión en educación, la deserción escolar. ¿Por qué no pensar desde ahora? Estos jóvenes podrían, en lugar de dejarle toda la carga al maestro, estar averiguando qué pasó con los niños que se fueron, que ya no están registrados en las clases, que no asisten, que no se conectan. Esto se lo puede hacer, así como después de la Segunda Guerra Mundial se hizo una minga para la recuperación de Europa, el famoso Plan Marshall, financiado en buena parte por los Estados Unidos. Bueno, aquí no se va a llamar Plan Marshall, aquí debe llamarse Minga por la Educación, y yo creo que por allí tenemos que ir apuntando. Y el tema del libro, de la lectura, que me angustia terriblemente, y estamos aquí hablando gente que amamos los libros, retornemos a la lectura en voz alta, que puede facilitar la comprensión, que une a la familia, que hace que empecemos a evidenciar prácticas fundamentales. Se ha detectado que la lectura en voz alta despierta las neuronas, hace que tengamos temas en común con la familia. Yo diría que hay que instruir a los profesores para que vayan precisamente recomendando a los padres de familia, como nunca se está poniendo en evidencia que el binomio escuela y casa es inseparable. Tenemos que trabajar juntos, de lo contrario no vamos a llegar a realmente dar soluciones reales. Estamos en guerra contra la exclusión, en guerra contra el analfabetismo, que no me refiero solamente al analfabetismo digital, porque eso se lo superará. Los niños nacen ya con chips incorporados, pero las otras disciplinas, el conocimiento, la lectoescritura, las matemáticas, el desarrollo del pensamiento, la educación en valores, es trabajo de escuela y de casa, y hacia allá tenemos que destinar enormes esfuerzos. Así es que yo me he permitido de alguna forma agarrar de cada uno lo que ha dicho, porque aquí se está estableciendo que hay una emergencia de la que la gente no se está dando cuenta. Hablamos de la emergencia porque el volcán está lanzando cenizas, hablamos de la emergencia porque hay ríos de agua que están invadiendo las ciudades, hablamos de muchas cosas y no hablamos de la peor catástrofe que tenemos entre las manos, que es la falta de educación, la carencia, la insuficiencia y la exclusión. Perdóneme que yo me exalte, pero cuando hablo de educación no puedo estar tranquila, y cuando hablamos de emergencia, y cuando hablamos de guerra, y cuando hablamos de minga, tenemos que poner pasión por la educación, que es lo que le hace falta a este país. Muchas gracias.